En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien en este enero aquí, en este mes tan especial para Uruguay. Gente, estamos escuchando en esta semana mesas redondas en torno a la literatura policial, a la serie negra, ¿lo recuerdan? Espero que sí. Bueno, hoy vamos, en el último día de La Máquina de Pensar, vamos a cambiar un poco de rumbo y vamos a escuchar otra presentación de un libro que ocurriera en la Feria del Libro de Montevideo el año pasado. Nos pareció interesante para ustedes compartir este libro que se llama Errantes, Historias del Rock Nacional, 1977-1989. Se trata de un trabajo de Gustavo Aguilera, editado por Ediciones de la Plaza, y que fue presentado por un músico muy importante, obviamente Gabriel Pelufo, me refiero a al líder vocalista de Buitres y de Los Estómagos, y al historiador y poeta, amigo de La Máquina de Pensar, Leonardo Borges. Gabriel Pelufo y Leonardo Borges estuvieron hablando sobre el rock nacional. Bueno, buenas noches. Es un honor estar acá en este momento compartiendo mesa con estos dos gigantes. Mi trabajo en este libro fue simplemente disfrutarlo y hacer un prólogo que me lo pidió Gustavo, que nos conocemos hace bastante tiempo y este trabajo, digamos, que nos unió, nos hizo conversar, qué sé yo. ¿Qué puedo decir del libro? Errantes es un libro muy interesante desde el punto de vista historiográfico. Mi trabajo es básicamente el de historiador, y entonces cuando yo me encontré y me enfrenté con este hermoso libro, me encontré más que nada con cosas muy familiares. Y muchas veces las cosas familiares pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Hay una de las cosas que dicen muchos mayores que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo nací en 1981 y muchas veces mis mayores me dicen: vos no podés hablar de esto porque no lo viviste. Y el estudiar historia me hizo darme cuenta que yo puedo hablar de eso justamente porque no lo viví. Y puedo decirlo con mucha más imparcialidad y despojado del corazón y despojado de sentimentalismos. Por lo tanto, cuando me enfrenté con todo este material, con este libro de los años fines de los 70, comienzos de los 80, no puedo mentir, me sentí sentimentalmente apegado a ese trabajo. Pero, obviamente lo leí desde un lugar de, por lo menos, una persona que estudió historia en algún momento de su vida y que trata de colocar las cosas en su debido sitio. Entonces me fui encontrando con un libro que al mismo tiempo que me iba enseñando de música, a mí me gusta mucho la música, particularmente el rock, pero no solo el rock, sino otros estilos, mientras me enseñaba sobre música, al mismo tiempo me estaba dando un panorama de lo que sucedía en el Uruguay y en el mundo para que esa música se llevara adelante. Y eso es muy importante. Dentro de la historia del arte, me ha tocado dar varias veces historia del arte, uno siempre coloca, en primer lugar, la arquitectura, la pintura, la escultura, y uno se olvida de la música. Nos olvidamos, en general, de la música. Pero ¿cómo vamos a olvidarnos de lo que significó la música en el sur de los Estados Unidos cuando los negros luchaban por su libertad? ¿Cómo sacar, ¿no?, de alguna manera esa música y su significación con la lucha por la libertad? No, yo trato de decirlo en el prólogo, ¿no? Cómo entender la Europa sin Bach, la Europa sin Vivaldi. Lo mismo pasa en América Latina. Cómo entender los años 80 o los años 60 sin el canto popular. Cómo entender los años 80 sin el rock. Entonces, el libro de Gustavo, de alguna forma, yo creo que va contando la historia del Uruguay, que también es la historia de América Latina. Una cosa interesante del libro es que también mira a la otra orilla. En un momento Gustavo dice que cuando vio a Luca Prodan arriba del escenario del Montevideo Rock se murió. Bueno, Luca Prodan generaba
ese tipo de cosas, pero no solamente Lucas, sino el movimiento que estaba generando, y vaya que dio dividendos ese fenómeno que fue Sumo. Pero al mismo tiempo que está hablando de la historia del Uruguay, y habla del plebiscito del 80, y habla del Uruguay en los años 70, y cita a Caetano y Rila, y cita a historiadores, y trata de explicarnos cómo de alguna manera esos músicos errantes, tomando una canción de Los Estómagos, delinean de alguna forma lo que es la historia del Uruguay. Y yo en el prólogo hay una cosa que planteo, y es que son tiempos oscuros que nosotros intentamos olvidar. Los uruguayos hemos intentado durante mucho tiempo olvidar los años 70, los años 80. Creo que ese no es el camino. Creo que la mayoría que están acá saben que ese no es el camino de olvidar. Pero al mismo tiempo bastardeamos muchos aspectos culturales de los años 80 porque creemos de que los cracks del Uruguay se fueron. En los años 70 se generó un vacío, muchos referentes musicales se fueron. Pero acá en Uruguay quedaron muchas personas, y que de alguna manera forman parte del acervo cultural del Uruguay. Uno puede decir, el canto popular en los 60 fue bastardeado. Sí, pero ¿cómo fue bastardeado el rock de los 80? Es más, muchos ni siquiera lo colocaban en algún momento como parte de la música uruguaya. Nos sentimos absolutamente obnubilados por el rock argentino, y creo que de alguna forma todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Lo que pasa es que casi siempre lo que viene de Argentina nos parece mejor, solo porque viene de Argentina. No vemos nada de Brasil, ¿no? En Brasil nacen músicos, se desarrollan músicos y mueren músicos maravillosos y no tenemos la más mínima idea hasta que aparece una canción, como apareció aquel de Show Urbano en algún momento, y quedamos todos de cara y dijimos, ¿qué es esto? Bueno, el rock de los 80 en Uruguay, que es lo que trata en particular este libro, fue muy bastardeado durante mucho tiempo, y de alguna forma, yo trato de delinearlo en algunas palabras en el prólogo. Yo creo que muchos de esos autores, cantautores, cantantes, guitarristas, bateristas, de alguna manera estaban pintando su grito de Munch. A mí me gusta mucho la pintura El grito de Munch, y me gustó para utilizarla como una metáfora de gritar. Además, Gritar es una canción que aparece reiteradas veces en el libro, y además Gritar es una canción de Los Estómagos, y es una canción muy, pero muy simbólica de ese movimiento. Y entonces me pareció interesante unir lo que era el grito de Munch, que particularmente era un grito de los demonios internos de Munch, pero que de alguna manera el arte tiene la capacidad y la posibilidad de que quien lo mira lo interpreta. Y entonces muchas veces los gurises, muchas veces los jóvenes y muchos adultos en los años 80 tenían ganas de gritar, porque no podían hablar, escasos de palabras. Estamos hablando de una época donde las murgas, muchas de ellas, como La Reina, tenía que ir con un oficial que casi no sabía leer para ver qué cantaba la murga en cada uno de los tablados, por las dudas de que no cantara algo subversivo, ¿no? Por aquellos años, Baglietto escribió una canción maravillosa que se llama La censura no existe. No sé si la recuerdan, que dice: la censura no existe, mi amor, la censura no existe, la censura no, la censura la, ¿no? Eran tiempos en los cuales era muy difícil componer y decir cosas, y eso lo puede decir Pelufo, decir cosas directamente, porque además la salida, y eso lo marca bien Gustavo, la salida de la dictadura uruguaya fue una salida muy pactada y una salida muy compleja. Yo diría, basándome en muchos autores, que Uruguay en la presidencia de Sanguinetti no era una democracia. Y creo que podemos discutir largo y tendido, pero lo que yo estoy afirmando no puede ser tomado como una locura. En realidad, Uruguay siguió un camino muy complejo, con algunos puntos álgidos, como lo que fue el general Medina, por ejemplo, escondiendo y guardando y bravuconeando con las acusaciones a los militares, por ejemplo, y muchas otras cosas que hasta entrados los 90 tal vez podemos hablar de que Uruguay tenía una democracia tutelada. Entonces era muy difícil escribir, era muy difícil decir cosas, y estos jóvenes que forman este libro fueron encontrando su lugar poco a poco con una música que en realidad era como todo junto, era como que llegó en Uruguay una bandada de punk, after punk y ayúdame Gustavo, pero todos los ritmos juntos llegaron porque claro, Uruguay había estado ciego, sordo y mudo durante mucho tiempo, entonces les llegaba todo de golpe, ¿no? Y recordamos a los Clash que explotaron en la cabeza, y la tapa del Montevideo Agoniza, y vos lo marcás muy bien, es igual a la tapa del sandinista de los Clash, ¿no? Y ahí teníamos jóvenes que estaban como empezando de cero y tratando de armar algo, y eso
de alguna forma va entroncado con la historia del Uruguay. Y ahí me pongo serio. Ahí hay, de alguna forma, historia, con H mayúscula, no solo con H minúscula. Hay historia con H mayúscula, todo lo hecho por el hombre, todo lo hecho por el hombre, ¿no? Con un fin estético, es el arte. Bueno, en este caso, de alguna forma, estos jóvenes estaban delineando la historia cultural del Uruguay. Y no se daban cuenta, porque uno no se da cuenta de los cambios que está llevando adelante, obviamente. Entonces, a mí me parece que este libro es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con que se llame Historias del Rock Nacional, porque le quita importancia. Para mí es historia del rock nacional. Hace muchos años yo le pregunté a Ivette Rollón qué era ser historiador. Le pregunté, le digo, pero ¿es historiador aquel que solamente hace el IPA o hace humanidades? Y me dijo que no, me dijo de ninguna manera. Estamos hablando de una de las historiadoras más renombradas e importantes del Uruguay. No, me dijo de ninguna manera. Historiador es aquel que estudia a las sociedades a través del tiempo y el espacio y trata de comprender el presente a través del tiempo, no solo el pasado, ¿no? En ese juego pasado-presente. Por lo tanto, este es un libro de historia. Tal vez Gustavo se recibió de historiador y no se dio cuenta, porque en realidad nadie te da un título de historiador, eso es mentira. Hay maravillosos historiadores que eran abogados. De hecho, la historia del Uruguay está llena de abogados, que son los popes y las vacas sagradas de la historia uruguaya, y eran abogados, no habían estudiado licenciatura en historia, que no existía en aquella época. Por lo tanto, en este libro, de alguna forma, a mí me parece que tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Hay cosas que no nos van a gustar, es natural y normal. Hay cosas que nos van a encantar. Hay historias que cuenta Gustavo que son impresionantes, y yo terminaba de leerlas y me contactaba con él y decía, pero ¿y de dónde sacaste esto? ¿Pero ¿y esto qué es? Y eso es la historia del Uruguay. Eso es también la historia del Uruguay desde un lugar de la música. Y muchos de los protagonistas, acá tenemos varios presentes, no se dan cuenta. Y está bien que no se den cuenta. Está bueno, porque es parte de formar parte integral de un proceso. Un proceso que obviamente llevó al Uruguay a la democracia, llevó al Uruguay a un proceso cultural muy importante que explotó en los 90 y a principios de los 2000, pero nadie puede olvidar lo que significaron los 80. Yo bromeaba hace tiempo con Gustavo, siempre cuando nos queremos sentir cool, todos decimos, a mí no me gustan los buitres, a mí me gustan los estómagos, ¿no? Es una forma de decir, formo parte de un grupúsculo, ¿no? De tipos que sabemos de música. Y no es así, en realidad todos los tiempos tienen su música y se van desarrollando y van cambiando a lo largo del tiempo, y a veces el corazón le juega una mala pasada, ¿no? La mejor mamá es la de uno, qué sé yo. Capaz que no, pero y capaz que lo que uno escuchó cuando tenía 15 años y le rompió la cabeza lo más maravilloso del mundo, y está bueno, ¿no? Pero además veo mucha gente joven acá, y me parece que este libro los ayuda a encontrarse con un periodo de la historia uruguaya donde se desarrolló una música muy especial y donde esa música fue vehículo no solo de protestas sociales, sino de protestas estéticas, sino de protestas de tipo cultural. Así que bueno, los invito a leer este libro y agradezco a Gustavo poder estar acá, a Gabriel poder estar acá en este momento compartiendo con él y con Pelufo. Les agradezco profundamente al haberme escuchado y bueno, doy paso a los protagonistas. Muchas gracias. Cae, 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 cae. Una mañana cae la manzana, cae, cae, cae. Cae del altar el militar, cae, cae, cae. Se caen del podio, winners del odio, caen, caen, caen. Cae. Como si nada, cae la frazada, Cae. sobre la almohada una noche de amor. Cae como pedrada, cae en picada,
a lo mejor se cae. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. En un abismo, uno mismo. Cae, cae, cae. Caigo en tus brazos, hecho pedazos. Salto mortal del pedestal. Cae, cae, cae. Caen. Se caen del cielo tus vuelos al suelo. Cae. Tu señuelo, una noche de paz. Cae. Muerdo el anzuelo. Muero de celos. Y lo demás se cae. Ley, ley, ley. Pasan ingrávidos cantos sin ley. Vuelan encantos ávidos de más y más. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Porque nos drogan con este eslogan. Paz, paz, paz. Word that fuck you. Paz, paz, paz. Te necesito, dame un poquito más de paz. Que estoy tan triste porque dijiste que no me quieres. ¿En qué grave estado que está este estado? Por la ley de gravedad se cae. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, el que estaba hablando en el bloque anterior era Leonardo Borges y ahora le toca el turno a Gabriel Pelufo hablando en la presentación del libro Errantes, Historias del Rock Nacional. En primer lugar, a Gustavo, felicitaciones y muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este libro, pero realmente ahora que uno lo ve y cuando te llega la parte física, eso a mí que me encantan, tocarlo. A Ediciones de la Plaza, felicitaciones también y muchas gracias por el apoyo. En realidad, el libro me llegó en su formato físico, como a mí me gusta leerlo, hace horas, y hace pocas horas. Y lo leí, y bueno, me atrapó emocionalmente, a tal punto que, como decías tú, Leo, por momentos lo odié y por momentos lo amé. Por momentos reviví las calenturas de aquella época y lo enojado que estaba en la entrevista que me hiciste. Y entendí me acordé por qué estaba enojado y todo. Pero creo que lo que decía Borges es tal cual, o sea, es un libro de historia, es justo, contextualiza la historia de nuestro país, no hipertrofia el fenómeno cultural, lo pone en su verdadero lugar, reconoce que había cosas también muy importantes y graves que venían ocurriendo desde antes, que ocurrían en ese momento y que siguieron ocurriendo después. Es historia porque ahí uno se ve maravillado de la simultaneidad de fenómenos que se van dando en las distintas bandas, que son muy parecidos, sin embargo no nos conocíamos entre nosotros ningunas. Y estábamos viviendo exactamente el mismo proceso y evidentemente no pensábamos de la misma manera, pero éramos lo mismo, exactamente lo mismo. Y como muchos de los testimonios que ustedes van a ver, parecería ser una especie de alarido que estaba condenado a extinguirse. Y que bueno, que el tiempo iba a decir si había servido para algo o no había servido para nada. Yo creo que fue un grito desgarrado, desesperado, necesario, en el cual muchísima gente apoyó, como dice Víctor en su entrevista, el público, sobre todo el público que se animó y después no se dio vuelta, o algunos se animaron y después se dieron vuelta, pero los entendemos por qué. Porque era difícil
ser los protagonistas, era difícil ser las bandas, era difícil ser el público que iba a ver a las bandas. También tú plasmás la realidad de las bandas formadas en el interior. Vi algunas realidades que yo desconocía, pero para ellos era peor todavía que para las bandas de Montevideo, o como lo fue también para Rosas Negras, yo qué sé, cosas por el estilo. A mí me parece que es justo porque el día que él me hace la entrevista, y yo estoy muy caliente, y hablo medio caliente ahí, pero no con él, sino porque venía de ver por tercera o cuarta vez un documental que es muy bueno, que es el documental de música popular uruguaya, donde se entrevista a todos los artistas de esa época, de los más variados estilos, en el cual yo sinceramente pensé que siempre éramos más o menos lo mismo, porque no había diferencias. Algunos estaban subiendo, otros estaban bajando, unos eran más viejos, otros eran más jóvenes, unos tocaban un tipo de música, un estilo, otros tocaban otro estilo, pero me parece que a todos nos tocaban las generales de la ley, o sea, no había nadie favorecido en ese entorno. A mí, en ese documental, que es historia y es histórico, me llama la atención el odio que nos tenían a todas las bandas de rock y a todos los pibes que teníamos 18 y 19 años. Nos odiaban, todavía nos odian. Parte de lo que ellos creen que es su fracaso, que yo no creo que ninguno de ellos haya fracasado, nos lo atribuye a nosotros. Yo realmente con este libro me siento reivindicado. Escucho a la gente de esa época, teníamos todos entre 18 y 20 años y hacíamos canciones. Y bueno, y nos pasaron por arriba como una planadora, como correspondía, y quedó. Y yo creo que quedó, y creo que valió la pena. Y por eso me parece que todos los protagonistas de ese momento, inclusive a todos los demás músicos de otras generaciones y de otros estilos, pasaron por las mismas vicisitudes, pero a los que nos tocó de repente marcar ese fenómeno culturalmente fue a nosotros. Esa identidad no existía hacia ese momento. Y probablemente porque hubo un agujero cultural, una bomba atómica cultural en el Uruguay. Fue uno de los países de las dictaduras de Sudamérica. Más allá se pueden medir con distinta el desastre, el terror, el daño, se puede medir de muchas formas, se puede cuantificar de muchas maneras. Esta creo que fue la sociedad que se pudo controlar más de todas las sociedades latinoamericanas, o sea, estábamos realmente bajo la pata desde todo punto de vista, a tal punto que creo que todavía estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, eso ya pasó. A mí me parece que hay excelentes notas a los protagonistas de esa época. Yo creo que estoy acá como uno más, no soy el más representativo. Inclusive dentro de mi banda yo no era el más representativo, los más representativos eran Gustavo y El Hueso, creo que fueron los que idearon esto. Gustavo Parodi ideó mi banda, pero me encantó leer la nota de Martignano, la nota, bueno, la del Víctor Natero, espectacular, la del Popo Romano también. Entendiendo un poco la transición de las bandas que yo iba a ver, yo iba a ver a Quo Vadis a los bailes, era la única forma de ver una banda en vivo, era ver a Quo Vadis. Y yo todavía viví la primera etapa, o sea, yo me entusiasmé porque yo viví la última etapa del rock, de los bailes con bandas, y la gente bailando las bandas. Fue la última época, hasta que vinieron nuestros grandes enemigos, ¿no? Los DJs. Nada más, felicitaciones y lean el libro que realmente vale la pena. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos de corazón que estén acá, que estén apoyando esta salida de este nuevo hijo que se hace presente al mundo. Fue un trabajo largo, fue un trabajo que me costó mucho porque, como hablaban tanto Gabriel como Leo, te mueve muchas cosas a nivel emocional cuando es algo que estás escribiendo desde donde vos viviste, y cuesta salirse a veces de la mirada de uno solo, de la mirada de uno mismo, para aceptar o entender las otras miradas que aparecen en el libro, pero siempre fue la intención al hacer este libro, el generar un libro que esencialmente se convirtiera como en una especie de manual de preguntas para quien se acercara a él, que encontrara preguntas que lo hicieran llevar a cuestionarse por qué la juventud o un sector de la juventud buscó su camino por este lado, por qué la sociedad le respondió de la manera que lo hizo, por qué todas estas se dieron tantas cosas a nivel social, por qué como sociedad éramos tan intolerantes en el momento del retorno a la democracia, éramos todos intolerantes con todos, era algo muy fuerte, pero lo descubrí
muchos años después, analizando el material con el que fui armando este pequeño libro, que era una deuda conmigo mismo. Yo tengo 3 libros de cuentos escritos porque siempre la narrativa fue el lugar donde estuve más cómodo para expresar o para transmitir esencialmente emociones. Pero a veces te pasa que precisás otros espacios para transmitir algo diferente. Pero creo que el norte que mueve siempre lo que se transmite en mi caso, cuando decido hacer algo, es que emocionalmente me deje algo a mí también, que me aporte algo a mí en lo personal. Yo comentaba hoy en la radio y lo he hablado con otra gente, de que el día que vi el recital final de Los Estómagos, aquel 25 de agosto, allá en el Cine Cordón, en el ex Cine Cordón, que ya no existe, y lo comenta Aldo Silva, me dice lo mismo cuando le hago la entrevista. Él sintió como que se había peleado con la novia. Era como una ruptura emocional con alguien que uno quería mucho. Era el final de una relación lo que estaba pasando. Y al igual que Aldo Silva me dice eso, también coincidimos con él en la entrevista. Cuando me estaba hablando yo me sentía como reflejado o espejado en lo que él comentaba. Nos pasó que por un par de años como que no pudimos escuchar música nacional. No podíamos escuchar rock de acá porque nos sentíamos como que estábamos en falta si lo hacíamos. Tuvimos que retomar, nos costó un poco retomar ese camino. Y así como le pasó a Aldo y me pasó a mí, seguramente le había pasado a un montón de personas. Entonces, esos procesos eran en parte lo que a mí me interesaba mostrar. Mostrar cómo en un Uruguay que pasaba por un apagón cultural inmenso, en el momento en que se prende una lucecita y se abre una puerta, entra la música que había transcurrido durante todo ese periodo de apagón de un sopetón. Y todos los músicos y los jóvenes nos encontramos conociendo a la vez algo que había pasado en un proceso de muchos años, de 4 o 5 años. El punk nace y muere en instantes, después de ahí viene el New Wave, el After y un montón de pequeños submundos o subgrupos con sus códigos, sus estilos y sus definiciones a nivel sonido, a nivel elección de instrumentos, a nivel de búsquedas. Y acá nos encontramos con que todo eso nos llegó de sopetón, como un pelotazo, plac. Y bueno, eso dio, a mi modo de entender, musicalmente, o gestó el espacio para un rock que fue muy particular. A nosotros a veces nos cuesta ver desde acá que la música uruguaya es realmente bastante particular para toda América, para todo nuestro entorno. En Argentina, que tienen mucho más gente, somos el 10% de pronto de la población argentina o un poco menos, no tienen músicos, en muchos casos, de la altura de los nuestros, en cuanto a su capacidad creativa, a los espacios que logran, a lo que consiguen hacer. El primer disco de Los Estómagos, por citar un ejemplo, es un híbrido de una concepción muy particular, que tiene un dejo de tangués a la vez que tiene reminiscencias del post-punk de The Cure, o que te encontrás con un montón de cosas que decís, ¿cómo se mixtura todo esto? ¿Cómo se logra mixturar todo esto? Y bueno, de esa mixtura mágica que se da cuando 4 personalidades se juntan a definir un poco lo que van a hacer o cómo van a expresarse. Gabriel decía que esencialmente eran Gustavo y Fabián quienes definían lo musical en la banda, y eran 2 personalidades distintas que se chocaban o se cruzaban, y bueno, ese punto medio que encontraban fue lo que llevó a Los Estómagos a ser la banda que fueron. Pero Cero también lo fue, y lo fueron Los Traidores, y lo fueron, no sé, todas las bandas que tocaron en aquellos años tenían cosas muy particulares, la gran mayoría de ellas. Y hoy, escuchando esos discos, muchos años después, retomándolos pero con una especie de criterio de análisis o de desmenuzarlos un poquito, te encontrás con que con las condiciones en que estábamos y con los espacios que tenían y las posibilidades para grabar, etcétera, son discos muy buenos muchos de ellos y realmente valen la pena. Entonces, me pareció bueno, para hacer las paces conmigo mismo y dar por cerrada una etapa de vida personal, valorar eso o darle una medida lo más justa posible para las generaciones que vienen, para lo que va a venir. Mi hija está aquí presente hoy, tiene 10 años y algún día escuchará música y quizás se acerque a los discos que tiene el padre en su casa y revise y escuche y vea, ¿qué es esto, papá? Y bueno, poder contarle a ella esa historia me pareció muy importante. Y poder convertirla en un libro para compartir con otra gente, con jóvenes, con montones de generaciones. Yo conozco muchos jóvenes muy curiosos, muy interesados por la música y que de pronto disfrutan a las bandas de ahora, pero de pronto no saben que muchos de esos músicos que hoy son parte importante de nuestra música vienen de un trayecto muy largo,
como es el caso de Gabriel, que arrancó con Los Estómagos y siguió con Los Buitres y hasta el día de hoy sigue siendo un itinerante así, que es parte de la historia de esa música. Y está bueno que esas nuevas generaciones puedan mirar hacia atrás y encontrar lo que había, y disfrutarlo y entenderlo, porque poder poner en contexto eso les va a permitir o les permite escuchar la música de otra manera. Cuando nosotros escuchamos un disco, por más que ahora el formato disco no es como que lo más escuchado, porque ahora el tema del MP3 o eso te permite como que rearmarte o elegir canciones puntualmente, yo todavía soy de la vieja guardia que dice que el formato es el disco y lo que vale como obra es el disco y no las canciones sueltas. Y poder escuchar un disco y con un contexto, sabiendo cuál era el contexto o lo que estaba sucediendo, lo que sentían esas personas en esos momentos, te permite valorizar esa música de una manera muy particular. Te aporta mucho más cosas que simplemente el escuchar la canción. Entonces, esas cosas que son las que a mí me motivaron a armar el libro, le dieron esta especie de forma que lo convierte en una especie de libro de historia, libro un poco cercano a la musicología, si se quiere, y un libro de anécdotas, de entrevistas. ¿Por qué? Porque esencialmente, como les decía, esto no es historia porque está viva. Los músicos pueden hablar, pueden decir, pueden contar. Y ese fue el espacio que se dio en Errantes. Cada capítulo cierra con una entrevista a un músico que justo en ese periodo o en ese año representaba o estaba viviendo en un momento importante. Por eso en el primer capítulo, que va del 77 al 80, está Popo Romano, por ejemplo. Porque era un músico que en esos años era de los que venía haciendo, como bien decía Gabriel iba a verlo y a escucharlo. Y bueno, es importante, si cerramos ese capítulo, que sea él el que hable de esos, desde su experiencia o de la entrevista, de esos años. Por más que hablemos de todos esos años, de todos los años que están en el libro, porque luego Quo Vadis duró hasta casi finalizado, hasta los 90, por ahí. Entonces, está bueno eso, de que cada protagonista que tuviera un poco más de preponderancia en un año más que en otro, pudiera estar en ese lugar. Y así fue que se fue dando la forma del libro. Estos 3 años que me llevó hacerlo, armarlo, producirlo, y me llegaron hasta a Ediciones de la Plaza, me dio sin querer una sorpresa o un regalo extra. Cuando empezamos a trabajar en la parte del diseño, en la editorial, me encontré con que teníamos todo el archivo fotográfico del diario El País, que a su vez, cuando el diario El Día cierra, también acopia ese material gráfico. Y nos encontramos con un material gráfico impresionante, con un montón de fotos que realmente son históricas y que valen la pena. Pero aparte, recolectando con amigos, conseguí pilas de suplementos Diapop, revistas Solo Rock, fanzines, fanzines en lo que estuve, porque yo en sí, una de las cosas que me dejó este periodo fue que me definió hacia dónde iba a seguir mi camino. Yo descubrí mi gusto por la escritura, tanto periodística como narrativa, en esa época, cuando empecé a sacar una revista Subte con unos compañeros en el Liceo 26. Y a partir de ahí seguí ese camino, y entonces hoy como que este libro es como que cierra un círculo para mí, cierra una puerta y abre otras. Entonces, en lo personal me deja un montón de cosas a mí, y verlo plasmado ahí, tan lindo, no sé, me deja muy contento. Y bueno, y las palabras de Leo y de Gabriel y lo que ellos comentan al respecto, creo que reafirman que fue un trabajo que valió la pena hacer y que valió la pena convertirlo en libro para poder compartirlo. Espero, bueno, que les haya gustado o les haya generado curiosidad por acercarse al material, esto que hemos hablado, y les agradezco de todo corazón que estén acá y que estén compartiendo conmigo este libro. Muchas gracias por haber venido, y ahora vamos a ir a otra cosa. Bloque vamos a escuchar el dúo Spuntone y Mendaro, que fue el que amenizó, digamos, la presentación del libro Errantes, Historias del Rock Nacional. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros con Guzmán somos bastante más chicos. No tenemos que ver con esa historia en realidad. No, es un placer que nos hayan invitado, es un placer estar acá con Gabriel. Gabriel, un poco de lo que hablaban ellos, las bandas que nombraban, Estómagos, Talladores, fueron los que también, a mí, yo tenía 14, 15 años, me picaron el bichito de tener una banda acá en Uruguay. En mi casa no se escuchaba, nunca se escuchó rock, jamás. O sea que fue una de las razones por las cuales después seguimos sus pasos, así que está buenísimo que nos hayan invitado. Y bueno, si bien éramos chiquitos, cuando
todo empezó. Estamos acá ahora compartiendo con ustedes. Vamos a arrancar con una canción de Cero que se llama Ahuyentando el Miedo. No es un invierno más, este es un nuevo invierno, aunque creas que no está, igual la sigo yendo. Y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la calle sigue gris. Quisiera encontrarte cambiándole el color, sin temor de mancharte. Y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la sigo yendo hoy. La debo hacer callar, es una voz de muerte, aún te puede alcanzar. No ignores esa suerte. Y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la sigo yendo hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo de estómagos, solo. Otra vez volver a mi cuarto, la escena se repite, todos duermen ya, nadie a quien contar, otro día oscuro y me siento mal. Me he quedado solo. Esta depresión constante que hay en mí. Pa, 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 pa. Una noche más, una lágrima y tu foto en el espejo. Otro día más, todo sigue igual, la energía se termina y me siento mal. Me he quedado solo. Esta depresión constante que hay en mí.
y me siento mal. Me he quedado solo. Esta depresión constante que hay en mí. Salud, estamos. Bueno. Muchas gracias. Y para terminar, vamos a terminar con un tema de la Tabaré que se llama Un romancero. He cruzado 1000 inviernos bajo las lluvias de mi temporal, hasta que la primavera de su sonrisa me pudo besar. Ahora voy con mi guitarra por otra cuadra de la ciudad. 18 de julio, por cuántos sueños me viste vagar. Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo. No tengo propiedad privada, no tengo nada que comprar, pero tengo que cantar a mi amor otro verso. Quiero ser tu galán, tu Johnny Weissmuller, tu pequeño Tarzán, y colgarme en las lianas de tu selva virgen que quizá ya no es más. Y si fueras tan bonita como la monachita, nunca me engañarás. Quiero ser tu hombre mono, tu mono peludo, trulali trulala. Yo soy flor de boludo, no me quiero esforzar por triunfar, ya que opino que cestear es divino. Me gusta andar en calzoncillos, ser sencillo y tomar un cortado cargado y volverme a acostar. Se fue. Otra, vamos. Otra. Vamos. ¿En serio quieren otra? Ya que nombraste a Víctor y que hoy tengo un currito con él también. Flores en mi tumba. Tu mirada en mis ojos, las lágrimas que caen, un destello de mi soledad, un adiós, nada más. El silencio hiela el día, sigue siendo solo un día más de otro tiempo, de otra vida. Tal vez de un mejor lugar. Flores en mi tumba, ¿quién las pondrá? Flores en mi tumba y mucho que olvidar.
en mi alma. Mi silencio al recordar. Un epitafio muy simple que no podrás pronunciar. Pondré flores en mi tumba. ¿Quién las pondrá si no? Solo flores en mi tumba y nada más. Flores en mi tumba. Flores en mi tumba. Se terminó la música, amigos, se terminó el programa, se termina la semana acá en La Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de las 20 horas por Radio Uruguay, haciendo más radio y hablando de libros y escritores aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.